al Poder Ejecutivo Nacional para que haga y deshaga, si quiere, ¿no? De todas las facultades, las amplias facultades delegadas, que ha generado en las últimas horas un verdadero cimbronazo, porque no conforme con como lo ha hecho con la aplicación de la motosierra en múltiples ámbitos del Estado, el Poder Ejecutivo Nacional ayer notificó formalmente a través de una conferencia de prensa, hoy aparece en el boletín oficial, del cierre de múltiples áreas del Estado Nacional, de áreas muy sensibles, ¿no? Uno de ellos, como puede ser la cuestión de la vialidad nacional o de la División Nacional de Vialidad, se le quiere llamar, que es te diría, un ejemplo del deterioro del, de las relaciones del Estado con efectivamente sus ciudadanos. Un área que venía con mucho de polémica en todo este tiempo en la relación con los gobernadores, en todo lo que el Estado Nacional dejó de hacer, en todo lo que el Estado Nacional dejó de negociar, de validar con respecto a los estados subnacionales, como son las provincias, y un deterioro que se ha notado en este año y medio. Cualquier ciudadano o ciudadana que circule por las rutas nacionales verá ese estado de abandono y que ha tenido indudablemente la anuencia, el aval de buena parte de la política, que en alguna manera hoy se sale a lamentar públicamente de una situación que nadie puede decir que no fue avisado, ¿no? Plantear hoy sorpresa por la situación de las rutas, del estado de las rutas en la Argentina es una especie de fingir demencia, porque efectivamente el mundo libertario avisado desde el día uno que de alguna manera ese era el derrotero y se le dio la fortaleza política suficiente como para que efectivamente sucediera lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. De alguna manera, muchas veces había un cuestionamiento a los votantes cuando fue la novedad del triunfo libertario, pasado unos cuantos meses del accionar político libertario, y que de alguna manera algunos ciudadanos argumentaba desde algunos ámbitos del análisis político que había habido una especie de bueno, voto bronca y total no va a poder hacer muchas de las cosas que dicen porque el Congreso lo va a parar. Bueno, el Congreso no lo paró a Javier Milei, y también en el propio Congreso hubo una especie de regulación del sistema de pensamiento a partir de imaginar que Javier Milei iba a hacer lo que efectivamente venía diciendo que iba a hacer y para lo cual había pedido efectivamente facultades delegadas, porque se interpretó desde amplios sectores de la oposición de que se estaba ante el momento histórico de que un sector de la sociedad, o que había que darles las famosas herramientas a los gobiernos cuando recién se inicia. Bueno, hoy está la consecuencia así, se habla de unos 5.000 trabajadores en la calle del sector, más una serie de institutos o direcciones de menor importancia que efectivamente también pasan a engrosar las filas de los desempleados en la Argentina. Lo más novedoso del caso es que, por ejemplo, vamos a tener que algunos controles vehiculares en las calles, en las rutas argentinas, lo va a terminar haciendo eh, Gendarmería Nacional, y no deja de ser, eh, te diría, no sé si es simpático, pero llamativo, que una persona formada en Gendarmería para determinado tipo de instancias de control, de rol, termine custodiando o cuidando el sistema de tránsito en las rutas nacionales en Argentina. Miguel, en el medio de todas estas desregulaciones, eliminaciones, achiques e insultos y barbarie por parte de Javier Milei, el día de ayer hubo una buena noticia, ¿no? El hallazgo Sí, del nieto número 140, también en el marco desregulatorio que están sufriendo la Asociación Abuelas Plaza de Mayo y los insultos, ¿no? Los agravios que van recibiendo. Bueno, el día de ayer la devolución fue nada más ni nada menos que con más amor y la identidad del nieto número 140.
Las abuelas en particular, y te diría que todo el movimiento de derechos humanos en general en la Argentina, son una especie de referencia y de refugio donde apoyarse en determinadas circunstancias, ¿no? Ayer, de alguna manera, vimos las caras de una Argentina tan compleja, esta Argentina que destruye, que se ufana de esa destrucción, que tiene socios, eh, te diría conscientes o inconscientes de esa destrucción, que tienen idiotas útiles a su alrededor, que creen que hacen su obra, y luego tenemos esta referencia insoslayable de las abuelas con la búsqueda incansable de los nietos apropiados. Y que tienen el ejemplo de ayer de la señora que buscaba a su hermano, es una chica que ya tiene casi 50 años, es efectivamente una señora, un señor que tiene 48 años, el nieto recuperado, pero que tuvo mucho de simbología ese encuentro, porque no solo que eh, se ocupó de participar, de ayudar en la búsqueda de ser parte de un movimiento colectivo, sino que también ella, estrictamente individual y personal, hacía una búsqueda que escuchaba ayer, había creado un blog donde le escribía a su hermano desde hacía más de 10 años y que le contaba cómo era su vida y la de esos afectos que el hermano no conocía. Y cómo desde lo individual se fue a lo general, desde lo individual se fue a lo colectivo y terminó formando parte de un movimiento, insisto, que es una luz y una referencia que pudo cerrar, si se quiere, el círculo de alguna manera, estrictamente individual, pero que sigue teniendo eh, esta joven o esta señora una presencia muy fuerte por estas horas siguiendo sucedido en, con las abuelas. La alegría, si se quiere, el bálsamo que eso supone en tiempos tan oscuros, e insisto, esta contracara, ¿no? De una Argentina tan violenta, tan, tan poco empática con los que menos tienen, y una Argentina como referencia internacional de un movimiento que es ejemplo y que no baja los brazos y que, insisto, con la idea de ser una especie de refugio para muchos de nosotros. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, a estar atento de la agenda legislativa, Sí, señor. de lo que pueda suceder, porque lo que termina de hacer ayer el Gobierno Nacional con la publicación de hoy, en realidad, en el boletín oficial, me parece que va a tener indudablemente un rebote en unos cuantos diputados. Vos y termino con esto porque sé que estamos excedidos en tiempo. Vos hace unos días me preguntabas por Florencio Randazzo. La pregunta yo la vuelvo a hacer: ¿qué será de Florencio Randazzo, a quien le cerraron una de las áreas que él había creado La cuando fue el CNTT. ministro de Transporte de la Sí, Nación? señor. Va a estar lindo para prestarle atención a ese tema. Te mando un abrazo, Julián. Acaba de Hasta publicar luego. en redes sociales, pero bueno, Ah, quedará para bueno, mañana. Quedará para mañana. bueno. Un Un abrazo. abrazo. Será Chao, chao. hasta mañana. Pasaba el análisis político de fútbol.